Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal. Buenos días a todos los seguidores de Informe Semanal. Esta semana tenemos un programa variado, ¿verdad? Vamos a estar hablando con el doctor Carlos Severino sobre dos asuntos importantes: la llegada de soldados de Corea del Norte, la posible llegada de soldados de Corea del Norte al conflicto de Ucrania a favor de Rusia, ¿verdad? Y también vamos a estar hablando sobre el conflicto en el Medio Oriente, el esperado ataque de Israel a Irán y las elecciones en los Estados Unidos. Eso vamos a estar hablando con el doctor Carlos Severino. Vamos a estar hablando con Carlos Flores Ortega sobre la actividad de recaudación de fondos que se celebró en el 2020 a favor de la selección del señor Ramón González Beiró como secretario de Agricultura en aquel momento, una actividad de recaudación de fondos que se organizó en la casa de un narcotraficante en Dorado y que no aparece registrada, ¿verdad? De acuerdo con lo que había dicho el propio Contralor Electoral, Walter Vélez, ¿verdad? Vamos a estar hablando de eso a la luz de nueva información que yo conseguí sobre este aspecto. También vamos a estar hablando sobre la importación de leche, ¿verdad? Y otros problemas que tiene la agricultura, ¿verdad? Que son importantes, ¿verdad? Y que básicamente no se tocan en la prensa del país. Bueno, también estaremos hablando con el economista José Alameda sobre lo que dicen 23 economistas del programa económico de la candidata Kamala Harris, y también estaremos hablando con Alameda sobre lo que se ha planteado que hace que los países pues no progresen, ¿verdad? Esto a la luz de los planteamientos hechos por dos de los ganadores del premio Nobel este año, que habían escrito este libro anteriormente. Alameda tiene puntos interesantes que hablar sobre ese tema, ¿verdad? También estaremos hablando con el doctor Edgar León sobre el Departamento de Educación, los problemas que hay en el Departamento de Educación, ¿verdad? La intromisión de la cultura política nuestra en las estructuras del Departamento de Educación y lo que eso significa. Bueno, todo eso lo estaremos hablando en Informe Semanal esta semana. Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Bueno, y vamos a comenzar, ¿verdad?, con nuestra primera entrevista con el ex rector de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedra, el doctor Carlos Severino, especialista en temas, ¿verdad?, de geopolítica. Buenos días, doctor Severino, ¿cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, muy buenos días y saludo a usted y a toda su radioaudiencia, su teleaudiencia. Ok, bien. Bueno, Severino, hay varios temas, ¿verdad?, que quisiéramos discutir en este corto periodo de tiempo, ¿verdad?, que son temas complejos, pero yo sé que usted tiene la habilidad de poder comprimir, ¿verdad?, a pesar de la complejidad, y hacer entendible todo este asunto. Principalmente me gustaría discutir el asunto de la entrada, ¿verdad?, de soldados norcoreanos al conflicto de Ucrania. Ya lo había dicho Zelensky. ¿Qué posibilidades tiene esto de que esto se convierta en un conflicto mayor, si eso es así, de que esos soldados van a entrar en el campo de batalla en Ucrania a favor de Rusia? Sí. Ajá. En este momento, bueno, antes que todo, dígalo. Primero debemos señalar que entre Norcorea, Corea del Norte y Rusia existe una alianza estratégica fuerte que se ha ido consolidando a través de los últimos años, ¿verdad? Y que ya hace 2 años y medio, cuando comenzó el conflicto en Corea, el líder en Ucrania, cuando comenzó el conflicto en Ucrania, el líder de la Corea del Norte, Kim Jong-un, había señalado que estaba en disposición de colaborar, ¿verdad?, con Rusia en su defensa. Toda vez que debemos recordar que existen casi 30 países que están colaborando militarmente con Ucrania, ¿no? Así que es una guerra de algún modo muy asimétrica. Así que en ese sentido, los norcoreanos habían ofrecido tanto asistencia en la producción de armamento
como se piensa que ha sucedido en la fabricación de misiles, como también en la disposición de contingentes de militares. Ha sorprendido recientemente a la opinión pública unos comentarios que hizo de inteligencia el presidente de Ucrania, Zelensky, señalando de que existe en este momento un entrenamiento de unas 10.000 efectivos militares de Corea del Norte para entrar en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, eso podría ser que se estén entrenando, podría ser que haya entrenamiento conjunto, pero yo dudo mucho que en este momento haya condiciones para que, y necesidad para que tales tropas tengan que entrar al conflicto, pues toda vez que es conocido ampliamente que el conflicto se mantiene realmente de una manera artificial. Ucrania ha sido derrotada y la única manera que Ucrania podría tener realmente un realce en este momento, una manera de cómo reposicionarse en este conflicto sería la entrada directa de la OTAN, ¿no? Y eso todo parece ser que no va a ocurrir. Así que yo no creo que en este momento haya tal riesgo, pero en cuestiones de política internacional y en cuestiones geopolíticas, pues no podemos descartar del todo esa situación. Ok. O sea, a favor de Ucrania hay 30 países que han aportado Sí, más de 30 países sí han aportado soldados, ¿verdad? ¿Soldados también? todo tipo de armamento. Esto ha sido claro, eso demuestra realmente el poderío de la Federación Rusa, ¿no? Ciertamente, pues solamente dar una batalla como esa con tanto poder de otras partes, toda la OTAN, muchos países europeos han puesto sus armamentos, han puesto su conocimiento, su logística a favor de este conflicto. Sin embargo, pues desde el principio señalamos que aún así era muy difícil, a menos que la OTAN decidiera entrar formalmente al conflicto, lo cual pues significaría ciertamente pues, un conflicto mayor y el riesgo de que se convirtiera o que se convierta de esto suceder en una conflagración tipo Tercera Guerra Mundial, involucrándose armamento nuclear, ya sea táctico o estratégico. O sea, ¿usted ve eso posible en el futuro? ¿Lo ve con posibilidades? Afortunadamente, en este mismo momento, cuando usted me pregunta, esos riesgos parecen haberse disipado un tanto. El presidente Biden ha dicho que ha dejado claro que dentro de los Estados Unidos, específicamente el personal permanente del Pentágono, ha alertado de que no se debe permitir a Zelensky y al ejército ucraniano utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense o británica para atacar a la Rusia profunda, ante el riesgo precisamente de que Rusia ya había hecho dos cosas Rusia ante esa posibilidad que se barajó en los últimos 2 meses. Primero, Rusia hizo cambios importantes en su doctrina nuclear, la cambió, la flexibilizó, y segundo que de suceder eso, los rusos habían señalado ya claramente que el país que permitiera eso realmente pues se convertía en un, En en un blanco. un, eh, en un blanco militar para Rusia. Sí, sí, sí. Ok. O sea, eso es un conflicto que está estancado. Vamos a hablar claro. Un conflicto que está estancado. Pero está, sabemos que se está buscando todo lo posible para encontrar la salida del conflicto. Yo creo que ya todas las partes coinciden en que este conflicto debe terminar, de que esto ya no tiene rumbo. Esta guerra nunca se debió haber dado, eso está claro. Pero la guerra a veces, como decía el famoso dicho del poeta, el amor tiene fácil entrada y difícil salida. Y la guerra a veces también es muy parecida, como decía López de Vega. La guerra a veces de fácil entrada y muy difícil salida. Yo creo que aquí están buscando los arreglos pertinentes para ver cómo se termina con esto.
después que obviamente Occidente y todas sus ramificaciones se embarcaron en comunicarle a toda la población de que esto era una guerra que se estaba ganando, cuando eso era totalmente falso. Entonces ahora es muy difícil que buscar la manera apropiada para salir de este conflicto que ya ha sido, insisto, Ucrania ha sido prácticamente derrotada. Ok. Sí, hay como un periodo de espera, ¿verdad? De acuerdo a lo que ocurre en las elecciones en Estados Unidos también, me imagino. Bien, también, bueno, el mundo está en vilo, el mundo está, muchas conflictividades en el mundo están en vilo, esperando realmente qué va a suceder con las elecciones en Estados Unidos. Yo no creo que haya visto un concurso electoral que haya generado tanta tensión a nivel mundial y particularizado por países, ¿no? Realmente, pues Zelensky, por ejemplo, Zelensky es uno de estos actores que depende en gran medida de que ganen los demócratas, porque obviamente ya Trump ha hablado claramente, consistentemente de su antipatía a ese conflicto y que de ser presidente nuevamente lo daría por terminado ipso facto, básicamente, ha dicho. Ok. Bueno, doctor, ya viene el ataque esperado, ¿verdad? Esperado ataque de Israel a Irán. Una cosa insólita. Yo nunca había visto un conflicto donde los ataques se anuncien así, se estén esperando, ¿verdad? Eso es una cosa increíble. Pero lo que sale en la prensa, no tan solo israelí, sino en la americana, es que el ataque pues, ya se aproxima, ¿verdad? Está cerca, que incluso podría ser antes de las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué le parece lo que pueda ocurrir ahí, verdad? En Irán se está diciendo que prefieren que el ataque no se dé, pero que a la misma vez se están preparando para responder. ¿Es así? Es muy grave lo que está pasando allí, es muy delicado. Eh, Realmente la respuesta israelí se ha detenido. Primero, pues porque ya Israel no puede utilizar su fuerza aérea para hacer ese ataque. No lo puede usar. Porque todos los países entre medio de Israel e Irán han manifestado claramente que no van a permitir el uso de su espacio aéreo para ese ataque. Así que eso básicamente le puso una posición muy difícil de ejecutar ese ataque de manera utilizando la fuerza aérea. ¿Qué más podría utilizar Israel? Bueno, Israel tiene una poderosa armada y tiene submarinos Submarino. de primera generación. Tiene submarinos de primera generación de fabricación alemana con capacidad de disparar misiles, incluso con cargas nucleares. Eso es conocido. Así que podemos anticipar que probablemente una alternativa para Israel sea hacer ese ataque desde el agua, desde el mar Arábigo o desde el Océano Índico, cercano allí, con sus submarinos. Lo que pasa es que, no sé si ha visto, Irán ha hecho conjuntamente con más de 10 países un ejercicio naval por toda esa zona. Así que está llena de barcos, toda esa zona que lo que está buscando realmente no es hacer un ejercicio, hacer una acción para evitar que los submarinos israelíes lleguen o se acerquen a esa zona y que puedan entonces atacar a Irán. El ataque, como usted muy bien dijo, por haber sido tan sonado, por haber sido tan anunciado, yo creo que se ha hecho cada vez operacionalmente más difícil. Así que no sabemos. Otra alternativa que tienen los israelíes, que le ha dado mucho éxito en el pasado, es el asunto del asesinato político. Es posible que también opten por algún tipo de asesinato. Sabemos que Israel ha tenido la capacidad de infiltrarse físicamente en Irán, y desde la infiltración pues han acometido actos de terrorismo de Estado en contra de científicos importantes iraníes y otros políticos, como hemos visto en los últimos meses. Así que en este momento luce logísticamente muy difícil. Estaremos a la expectativa, ¿ves? También, obviamente, está la tensión de que desde los Estados Unidos, desde Europa, se le está pidiendo que no lo hagan a los israelíes, que no lo hagan, o si lo hacen, sería un ataque simbólico, más bien para que se cumpla con la palabra, pero que sea lo suficientemente simbólico como para no causar una respuesta contundente como ha prometido el gobierno de Irán. Ok. Este,
Bueno, y los americanos están evitando de que sea un ataque destructivo, ¿verdad? En Irán. Sí, Y sí, eso es está evitando, sobre todo pues, porque esto puede hacer perder al Partido Demócrata. Obviamente esto podría hacer, hay quienes dicen, y no sin razón, que Netanyahu le interesa este ataque porque precisamente Netanyahu es más cercano a los republicanos que a los demócratas. Y es más cercano a Trump, a la figura de Trump. Encuentra que para Israel es mucho más conveniente que esté Trump en el poder que estén los demócratas, que titubean con relación a la postura de Israel y que hay gente dentro del Partido Demócrata que son como ellos dicen, antisemitas, ¿no? En ese sentido. ok. Para terminar, ¿verdad, doctor Severino? La muerte de Yahya Sinwar en Gaza, ¿verdad? Me pareció sumamente dramática la manera como ese señor, ¿verdad? Murió siendo el líder, ¿verdad? De esa facción de Hamas, ¿verdad? Que ha dado tanta batalla a Israel en en el último año, ¿verdad? Correcto. Este, ¿qué le parece esa muerte que puede realmente provocar la entrega de los rehenes, el intercambio de los rehenes y el cese al fuego? Dígame. Sí, es un golpe muy duro, es un golpe muy duro, que no es el único. También hubo el asesinato de Haniyeh. Como le dije hace un rato, ¿no? Israel realmente ha tenido éxito en utilizando el asesinato político, y lo ha seguido teniendo. Lo que pasa es que cuando uno analiza el asesinato político como herramienta, ¿verdad? En este caso, con lo triste que es hablar de la muerte de personas, ¿verdad? Ciertamente, pero esto no es la primera vez que ocurre ya desde 1978, ocurrió en los 80, ¿verdad? Ha habido otro tipo de asesinato político de dirigentes de gran relieve, sin que necesariamente eso haya significado una perturbación prolongada de la capacidad militar de Hamas o de Hezbollah. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que hemos visto es que ese tipo de actos lo que hace es que alimenta más el odio, alimenta más el resentimiento y alimenta más las reivindicaciones que tienen estos sectores, y se fortalecen como ha sido típico. Me temo de que en esta ocasión estamos ante algo similar, sin dudar que ciertamente es un golpe muy serio que va a implicar una reorganización administrativa, pero debemos señalar que cuando uno conoce un poco de cómo funcionan estas milicias no son ejércitos típicos como lo conocemos en Occidente, son un tipo de milicia que tienen una organización más, que tienden a ser más horizontales que verticales y tienen realmente un liderato, pero ese liderato no es muy difícil de sustituir con personas. De hecho, tienen previsiones muy claramente ante el martirio. El martirio siempre está presente en estos movimientos y se cultiva la idea de que realmente nadie es imprescindible. Así que esto yo no creo, contestando directamente una de sus preguntas, que esto vaya a tener implicaciones como para hacer que jamás unilateralmente decida devolver los rehenes. Creo que sigue, después de un año de conflicto, este conflicto sigue manteniendo como una gran derrota realmente para Israel. Israel no ha conseguido sus dos objetivos fundamentales, que a pesar de la destrucción de Gaza, no ha conseguido, número uno, desarticular finalmente a Hamas. Hamas sigue operando en los túneles, tienen y segundo, el objetivo más importante de todos era traer a los rehenes. Los rehenes siguen en manos de la milicia, sin que hayan podido detectar dónde es que están ni poder neutralizarlo. Así que Israel ha sido realmente incapaz de lograr esos dos objetivos que se trazó hace poco más de un año cuando comenzó esta conflictividad en particular. Sí, ¿este conflicto tendría algún desarrollo distinto si, por ejemplo, Trump ganara las elecciones en Estados Unidos? Eh,
Me temo que no, y le explico muy brevemente. Realmente la situación en el Medio Oriente, cuando uno observa bien, realmente se salió de control bajo la presidencia de Trump. Trump fue que exacerbó realmente y que le dio motivo para mayor agresividad a ciertos sectores de la derecha más recalcitrante dentro de Israel para que asumieran el poder. El mero hecho simbólico de haber mudado La la embajada embajada de Estados Unidos de a Tel Aviv Jerusalén. a Jerusalén fue un hecho que ha causado mucho malestar, y desde ese momento la región se hizo mucho más convulsa. Hasta ahora, de hecho, el diluvio de Al-Aqsa realmente es una respuesta a toda esa intencionalidad del proyecto de Donald Trump para el Medio Oriente, que es llamado un plan de paz, pero que lo que consiguió fue todo lo contrario. Así que lo que sí está claro es que Donald Trump es mucho más arrojado, es mucho más, no es temeroso en tomar medidas extremas a favor de los sectores, precisamente, repito, más derechistas, ¿verdad? Más recalcitrantes de la derecha en Israel. Ok. Bueno, Severino, yo creo que hemos, ¿verdad? Atendido los temas que teníamos en mente. Em, por último, tengo que preguntarle, ¿verdad? Por último, para terminar, este, ¿qué le parece que en esta última etapa de las elecciones en Estados Unidos, pues Trump ha tomado un auge significativo, ¿verdad? Las encuestas lo ponen un poco por encima de Kamala Harris. ¿Ha perdido tiempo Kamala Harris o una oportunidad para ganar estas elecciones? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en las entrevistas que me hicieron cuando comenzó la cuando hubo la entrada de Kamala Harris como candidata presidencial, señalé claramente que iba a haber un periodo de luna de miel, y fue lo que hubo, de novedad, de luna de miel, que pues consiguió reflejar un repunte, primero de los demócratas en general y luego de ella. Lo que pasa es que Kamala Harris no es lo que se pintó ser al principio por los demócratas. Es una persona que ha expresado problemas con respecto a lo que es la política del Partido Demócrata con respecto al propio conflicto, ¿verdad? En Israel y en Palestina. En Estados Unidos hay una población importante que está en contra y que ha criticado fuertemente la política de los demócratas, y que ella pues ciertamente no hizo gestión ninguna para hacer simpatizar esos sectores con su postura, todo lo contrario, suscribió incluso de manera aún más belicista que su predecesor, que su De Biden. presidente, el tema de los conflictos. Y en el debate que hubo, pues realmente fue muy defraudante el hecho de ver que lo que había era una competencia por ver cuál de los dos candidatos era más sionista, ¿no? Realmente. Así que yo creo que dentro de Estados Unidos, esa población de estudiantes, de lo mejor del estudiantado estadounidense, en todas las universidades de prestigio de Estados Unidos, de sectores, ¿verdad?, dentro del Partido Demócrata, que han visto esto muy mal, yo creo que no van a votar por ella. Esperaban un cambio que no hubo, y yo creo que en la medida que esto no ha ocurrido, se han ido distanciando de esa candidatura. Además que Kamala Harris tiene un problema muy serio, es que ya es muy común escuchar la crítica de que ella no puede hablar sin un teleprompter, no puede hablar sin un discurso preparado. Cuando habla sin discurso preparado, demuestra muy poco conocimiento, que hace pensar a mucha gente que ella no está a la altura realmente Del cargo. del cargo. Ok. Pues muchas gracias, doctor Severino, ¿verdad? Siempre sus palabras pues son esclarecedoras, ¿verdad? Y trae nuevas dimensiones y nos permite tener una perspectiva de estos conflictos, ¿verdad?, que están preocupando, vamos, a la opinión pública en todo el planeta. A sus órdenes siempre, aquí estamos. Muy ¿Cómo bien. no? Muchas gracias. Bueno, ahí escucharon al doctor Carlos Severino, siempre trayendo luz, ¿verdad?,
sobre estos temas intrincados, ¿verdad?, de la política internacional, especialmente este conflicto de Ucrania, ¿verdad?, que él nos lo ha explicado ya en estas dos comparecencias que ha tenido en Informe Semanal, y el terrible conflicto del Medio Oriente, que es un conflicto verdaderamente terrible, ¿verdad?, doloroso, vamos a decir, por la gran cantidad de civiles que continuamente mueren a causa de los bombardeos israelíes. Bueno, pues continuamos con Informe Semanal. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el doctor Edgar León, ¿verdad?, con el que vamos a estar hablando sobre el tema interminable, ¿verdad?, y necesario en la sociedad puertorriqueña, que es el tema sobre el estado del Departamento de Educación. Buenos días, León, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Miguel. Todo bien, bien bueno por acá. Un poquito de calor, pero estamos vivos, estamos bien. Sí, tú has planteado en un artículo que publicamos recientemente en Síntesis Noticiosa que la crisis educativa en Puerto Rico ha llegado a un punto crítico, ¿verdad? Que está perpetuando la pobreza y la dependencia que impide el desarrollo del país. Es decir, que los estudiantes no reciben una educación adecuada que les permita, ¿verdad?, la ascendencia social. ¿Puedes abundar sobre esto? Sí, primeramente, gracias por tenerme en tu podcast. Estoy escribiendo esto hace tiempo y a mis estudiantes también universitarios se lo pongo de ejemplo. Es que de la única manera que tú puedes desarrollar un país es educándolo, es dándole más educación para que salga de la pobreza. Realmente hay una correlación directa: mientras más educación tú tienes, menos pobreza hay. Y entonces le estamos coartando ese derecho a los muchachos. Y es un derecho realmente humano, porque ahora mismo necesitan educarse y parece que por el diseño no los estamos educando, porque el propósito del Departamento de Educación ha sido dar trabajos administrativos a personas que no tienen ninguna preparación en educación, no tienen ninguna relación directa con la escuela, y realmente se ha convertido como en un departamento de servicios múltiples que que no le sirve a nadie de nada, y le interrumpe entonces la educación a los estudiantes. Y ese es el caso que tenemos ahora mismo. Hay una disparidad totalmente en cuanto a lo que se necesita y lo que se le está dando. Y está sin control. O sea, están creando puestos y salarios, están cogiendo permanencia. Mira qué cosa más rara: tú entras allí de administrador y a los 2 o 3 meses te dan permanencia, y entras como maestro y estás 5 años esperando por la permanencia. Uno lo necesita mucho más y la otra no. Simplemente le pido a todas las autoridades, autoridad federal, que, que entren y vean todos los contratos que hay, a pesar de que tenemos muchas agencias, ¿no?, como la OGP, tenemos la Junta, tenemos todo este tipo de oficinas que se supone que estén mirando eso, pero lo que pasa es que si tú eres un inepto tampoco puedes mirar, no sabes qué mirar. Pero simplemente le digo: miren dónde está el gasto mayor, hagan una tabla, vean los contratos que se dan al año, busquen otra vez a ver si ese contrato no se cambió, no se subió de cantidad, y van a verlo así. Y fíjate, es bien triste saberlo. Entonces, no tenemos suficiente dinero para los maestros, ni para subirle el salario a los maestros, ni para darle el retiro a los maestros. Se le quita el retiro, que eso es una barbaridad. O sea, después que tú lo pagas por tantos años, y no se le da la importancia que tiene. En otros países de Latinoamérica y en el mundo, el maestro tiene un estatus bastante alto. Fíjate, aquí los administradores ganan mucho más de educación que muchos de los administradores en Estados Unidos. Sin embargo, los maestros ganan menos, mucho menos que Luisiana y todos estos estados. O sea, yo he hecho todos estos estudios, los estoy presentando. Se lo digo: miren, no se está educando al estudiante, y eso es por diseño. No le interfieren, no le dan lo que necesitan, no le enseñan a leer. Y a los 3 años lo declaran educación especial para coger más dinero. Es una barbaridad lo que está pasando. Y hay que parar esto. O sea, le estoy diciendo: mire, esto es lo que está pasando. Está declarando gente en educación especial que no necesariamente son de educación especial, son de educación en abandono por el mismo departamento, ¿no? Y es triste ver lo que está pasando, cuando tú tienes estudiantes en sexto, León, séptimo, octavo grado que tú no dices leen. que lo hacen Sí. por conseguir más dinero, es decir, que hay estudiantes que tienen alguna dificultad, no es que tengan una indisposición biológica al aprendizaje, sino que tienen alguna otra dificultad, que lo que necesitan es mayor atención, y esa atención no se la dan, sino que transfieren ese estudiante a uno de educación especial, ¿verdad? Sí, que Para realmente es un conseguir más centro de dinero, cuidado. ese es el asunto.
Sí, no se atiende, no se atiende y tú no necesitas un año para aprender a leer, es que tienes que enseñarle a leer desde chiquito, ¿no? Entonces lo abandonas desde kinder, primero, segundo, tercer grado, todavía lo sigues pasando de grado sin saber leer. Esa es la estrategia que tienen para poder seguir perpetuando la ignorancia realmente del estudiante. No sé por qué, porque se afecta a todo el mundo. Mientras se reduce la cantidad de estudiantes que se gradúan, se incrementa la cantidad de personas en la cárcel. Entonces gastamos 5.000 por estudiante en el departamento, pero gastamos 65.000 en una persona que está en la cárcel que lo abandonaste. Y como no se educó, no pudo prepararse, se dedicó a la delincuencia. O sea, que ese también, esa correlación está ahí. Así que tú tienes que parar eso. La solución es bien fácil. Eliminas la oficina central, eliminas la oficina regional del Departamento de Educación. Tienes que eliminarla, no de transformar ni descentralizar. No, tú tienes que quitar esas dos entidades, eliminarlas totalmente de raíz, porque ya eso es como un cáncer que está infectado. Y entonces tú le vas a decir a ellos mismos que ellos mismos se eliminen y se reduzcan. ¡Qué chiste! Eso no va a pasar. Lo que van a hacer entonces es empezar a reducir cantidad de dinero de los maestros interfiriendo ese tipo de cosas. Ahora mismo, mientras estamos hablando tú y yo, están colocando gente de allá de la oficina central porque se huelen y que los van a cerrar en algún momento y los pasan a las diferentes escuelas para servir de directores. Y entonces a veces hay escuelas que ahora mismo tienen 3 o 4 directores que están dando órdenes diferentes de reorganizar los grupos y de decir qué es lo que deben hacer, pero ninguna de esta gente tiene certificación de maestro. Ninguno de ellos da clase, ninguno de ellos sabe ni cómo se aprende. Y estos muchachos pues tienen esa cosa, ¿no? Y los papás pues ¿qué van a decir, no? Con el miedo de que no voy a calentar a mi hijo ahí con eso, que se desquiten. Pero realmente la solución es básica, y lo he dicho en mis escritos. Tienes que cerrar ese sitio, porque se está gastando casi un 70% del dinero en administración que no hace falta, en contratos que no hacen falta, en abogados que no hacen falta, y una correlación directa con los diferentes partidos, ¿no? Cuando yo gano, yo coloco la gente que yo tengo, los pongo ahí, y cuando tú ganas, pues tú colocas a la gente que tú tienes ahí. Pero entonces cuando se quedan los dos, y lo que se ha hecho es que se ha inflado la cantidad de administradores que tampoco hacen falta. Por eso yo digo, si tú cierras todo, empiezas de la escuela hacia arriba, en vez de arriba hacia abajo, de la escuela. Empieza con maestros, los colocas bien, le pagas bien, empiezas con un director que también dé clase, y entonces automatizas toda esa parte administrativa, o se la das al Banco Popular, o se la das a una cooperativa, o se la das a alguien que, mira, llévame estos números aquí, automatízame o méteme en tu base de datos y olvidémonos de todo este papeleo que hay, ¿no? Porque todo el mundo tiene las manos allá adentro, ¿no? Y todo el mundo coge dinero de ahí. El dinero se supone que venga para educar, no para ser un centro de servicios múltiples, que es lo que es ahora. Y los servicios simplemente son referidos, porque es lo que hace que te llenen a referir y no te sirven. Eso es lo que yo he estudiado mientras he estado ahí. Qué barbaridad. Bueno, yo estuve en una actividad recientemente donde estuvo Carlos Blanco, que es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Y Blanco dijo en esa actividad, ¿verdad? Él estaba haciendo una exposición sobre cómo se perfila, ¿verdad?, el presupuesto de Puerto Rico en los próximos años y todo esto a la luz, ¿verdad?, de la permanencia de la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal. Pero en un momento él trató el tema del Departamento de Educación y él dijo que cuando se llegan a las conversaciones con los funcionarios de educación, ¿verdad?, con respecto al presupuesto, señalando, ¿verdad?, que el presupuesto del Departamento de Educación es el más grande de todas las agencias del gobierno de Puerto Rico. Recibe más de 5.000 millones de dólares al año. Para la gente de OGP, pues difícil, ¿verdad?, bregar con los funcionarios de educación, porque no hay manera de hacerles entender que el presupuesto debe reducirse porque la clientela, es decir, los estudiantes del Departamento de Educación, se han reducido, ya sea por la inmigración o por la baja tasa de natalidad, pero ha habido una reducción. Y eso no es inconcebible para estas personas, ¿verdad?, que haya un recorte presupuestario. De manera que para manejar el asunto presupuestario en el Departamento de Educación, que es una agencia que tiene más de 30.000 empleados, debe de ser una cosa verdaderamente difícil. Lo ha dicho el
el director de presupuesto de OGP, Carlos Blanco. ¿Qué te parece, León? Bueno, es difícil porque las personas que ponen a cargo para administrarlo no son administradores, para empezar. O sea, cuando tú tienes una agencia, tú tienes que tener un organigrama y saber qué es lo que está pasando ahí, qué necesitas. Y entonces, fíjate, acabas de poner un punto un detalle bien bueno. Primeramente, hemos tenido, para empezar, 2 secretarios de educación que han ido a la cárcel por fraude, por robar, por acomodar gente y hacer este tipo de cosas. Eso hay que decirlo, eso es parte de la historia. Y no se dice. Y son parte, ¿no? Y es parte del problema. Se redujo la cantidad de escuelas, se redujo la cantidad de estudiantes, pero se infló 3 veces la cantidad de administradores. ¿En qué cabeza cabe ese tipo de proceder, ¿no? Se supone que se reduzca todo, se supone, y que no hace falta. Y yo lo que digo es, como administrador, como es un doctorado en administración y educación, no hace falta tanto administrador. Yo diría que hace falta muy poco. Yo me conformaría simplemente con 8 regiones, 8 superintendentes con su secretario y su contable, y se acabó, nada más. Y directamente manda todo ese montón de dinero para que empieces a contratar por lo menos 2 o 3 maestros por salón en la escuela elemental, para que empiecen a enseñar y sacar todo eso, ese papeleo resto que hay ahí, todas esas oficinas de gobierno que se meten en el departamento, que se meten en las escuelas y evitan que se enseñe a los estudiantes. Tienen a los maestros agobiados, muchos se están yendo por eso mismo, porque no soportan. Y entonces no le dan un aumento de salario, le quitas el retiro, que eso es otra cosa, acción criminal, que no debe suceder, debe ser todo lo contrario, debe darle lo mejor posible. Tienen que empezar a mirar eso con gente que sabe de educación. No puede ser, ok, vamos a meternos ahí, ¿cómo te puedo reducir? ¿Qué tú sugieres para reducir? No van a decirlo, porque ellos realmente tienen un guame allá adentro. O sea, yo no hago nada, me reúno. Tú le preguntas, ¿qué tú hiciste para la escuela? Pues me reuní. Hice unas reuniones de esto, hice unas reuniones de esto otro, hice una circular y la pasé para allá, para la escuela. ¿Qué resultado tiene? Bueno, pues de acá a la última década todos se han colgado. Todos siguen con un porcentaje bajísimo en lectura, en escritura, en matemáticas, en ciencia. Si eso llega a ser un hospital, estarían todos muertos. Vamos a suponer que eso fuera un hospital. Pues si tú tienes un hospital y tienes gente enferma, tienes médicos. No le vas a poner más administradores médicos para que resuelvan el problema. No, tú le metes más médicos, le das medicina. Pues en este caso, los médicos y la medicina son los maestros. Mete muchos maestros, reduce y quita todo ese montón de administradores para que tengas un resultado. Porque de otra manera vas a tener el mismo resultado o peor, porque los muchachos se van a seguir saliendo y vas a tener que bregar con esa situación. Y ese dinero de 5,000 millones se lo están robando realmente. Si hacen un Excel hoy de esos contratos cuando empezaron en el año y cómo le han cambiado y le han subido las cantidades a cada uno de esos contratos, van a sentir muchas sorpresas, que ya las han encontrado. Y eso hay que hacerlo público. O sea, todo ese tipo de contratos de gente y de entidades que están en el departamento, y también el departamento mantiene otros departamentos, como el de edificios y terrenos, como el de transportación, o sea, toda esa parte, eso hay que ponerlo y plasmarlo con 2 o 3 personas que tienen esta información, tienen contabilidad, pero no pertenecen a ningún partido. Sí. Y te diga, ok, vamos a ver qué es lo que hay, vamos a ver todas esas cuentas, dónde están, cómo son. Lo hacen complicado para seguir robando, realmente. Ese es el caso, ¿no? Y entonces tú dices, pero ahí hay un inspector federal. Nada, ese tipo debe estar en la playa, pasándola bien, en algún hotel, en algún sitio, pago por nosotros. OGP, pues, las querellas que le dan, ellos intervienen. Y Oficina de Ética, ellos intervienen si tú los acusas a alguien, lo mismo que el Contralor. Tiene que haber una acusación. Ellos no se van a acusar ellos mismos, Claro. porque son todos cómplices. Sí. Oye, me llama la atención, León, lo que dijiste al principio, me llama la atención que a los administradores le dan permanencia inmediatamente 3 meses después de que comienzan y los maestros no reciben ninguna permanencia. No, ellos no tienen control. O sea, los nombramientos en el departamento los hace el secretario o la secretaria. Nadie se puede entrometer en eso. Ella me puede llamar a mí mañana mismo, y darme una permanencia y decirme, ok, vete, Edgar, a esta escuela, tú tienes un doctorado, te vamos a dar los 60,000 pesos anuales y tienes permanencia. Y entra. Conozco
conozco detalladamente gente que han entrado así y están ahí. O sea, están ahí, los han sacado tal vez de alguna industria o algo, tienen su doctorado. Fantástico, pero no compitieron con nadie, ¿no? No siguieron las reglas porque también tú lo que haces es que inventas otras razones para poder tener gente ahí. Pero sí, la cuestión de la permanencia depende de qué partido tú seas, dónde estés, en qué condiciones estés. Pero no se piensa en aprender. La palabra aprender no existe, ni tan siquiera en la definición del departamento. Si tú ves la definición del departamento, dice, nosotros estamos aquí para proveer servicios. No dice, el departamento está aquí para que los estudiantes aprendan. Así que pues empezamos por ahí. Oye, León, Existe otra filosofía. que observo, ¿verdad? Observo que en gran parte la enfermedad que padece el Departamento de Educación tiene que ver mucho con la cultura política establecida en Puerto Rico, ¿verdad? Que privilegia al partido político, ¿verdad? O sea, nuestra cultura política privilegia al partido y el partido pues tiene una relación simbiótica con el gobierno. O sea, el partido se nutre del gobierno y el gobierno se nutre del partido, independientemente de que sea el Partido Popular o el Partido Neoprogresista, porque han sido los dos partidos que han dominado en la pasada medio siglo, ¿verdad? La política puertorriqueña, por decirlo, ¿verdad? Y esa cultura política es la que permite, por ejemplo, que los alcaldes tengan una autoridad reconocida, ¿verdad? En nuestra cultura política, gobernador tras gobernador, que estos representantes de distrito y alcaldes tengan una autoridad sobre qué persona va a ser superintendente en su región, ¿verdad? Sí. Por el dedo. En Estados Unidos existe eso, pero si tú vas a ser superintendente, tú tienes que competir con otra gente a nivel político, pero lo primero que tienes que tener es una capacidad administrativa y tener la evidencia de que has sido exitoso en eso. Y la gente de esa comunidad son las que votan por el superintendente. O sea, si en Mayagüez nombran un superintendente, pues lo que hay son unas elecciones para superintendente. Y puede ser que hayan 8 personas que quieran hacerlo. Eso quita esa crema que viene de arriba de la oficina central que no pueden interferir con el superintendente, porque eso no nombró el Estado, no lo nombró el Estado, no nombró la gente de esa comunidad. Tú quitarías un montón de problemas si fuera de esa manera, pero ahora mismo no es así. Ahora es simplemente del Capitolio, alguien llama y dice, ponte a se acabó y nadie puede competir con eso. O sea, y tienen revistas con un montón de gente, pero ya todo el mundo sabe quién es el que va a ser o quién es la que va a ser. Precisamente por eso mismo, porque no hay una manera de evitarlo. Ahora mismo está politizado todos los departamentos, todas las regiones. Por eso yo digo, tú tienes que cerrar las dos. Tú tienes que cerrar las regiones, tú tienes que cerrar la oficina central. Me van a decir, pero Edgar, eso es algo como comunista. ¿Cómo tú vas a dejar a la gente sin trabajo? El Departamento de Educación no es una agencia para crear trabajos. Ese es el problema. Piensen mejor en los niños que no están siendo educados, que no saben leer, que se sienten abochornados porque van a otros sitios y los nenes cogen los libros y ellos pueden leer, los que quizás están en un colegio privado, que su amiguito sabe leer y él no, porque el departamento está haciendo asquerosidades allá adentro y no le importa que la gente aprenda. Y ese es el resultado que tenemos, ¿no? Y también, si no sabes nada, pues te metes miedo. O sea, precisamente ahora mismo estamos con publicidad de miedo. Las personas que no son educadas pues van a sentir miedo porque no hay manera de leer y enterarte de lo que está pasando realmente. Sí. Oye, León, en Estados Unidos los médicos, los maestros reciben permanencia de sistema público. Definitivamente, yo fui maestro de sistema público y recibí mi permanencia a los 9 meses. A los 9 meses tuve como 3 o 4 evaluaciones durante esos 9 meses y a los 9 meses conseguí la permanencia. O sea, eso no, si tú sabes dar clases, debes conseguirlas rápido. Eso es otro relajo que hay aquí y otro abuso totalmente que los hacen pasar lo que se llaman unos exámenes de PESEMA, que es un chiste. Si tú sabes y sacaste ya tu grado
y tuviste, por ejemplo, aquí en Mayagüez o en Río Piedra y sacaste el grado de maestro, ¿por qué yo te tengo que dar un examen para que tú lo pases para entonces darte el certificado? No, no, no. Eso debe ser automático. Si tú me dijiste a mí las clases que yo tenía que tomar para yo hacerme maestro, porque se lo dijeron, el Departamento de Educación se lo dice, ¿por qué me haces coger otro examen más y pagar 200 o $300 por ese examen? Y si me cuelgo no me das el trabajo. Y aún teniendo las PSEMA, tampoco me das el trabajo porque no soy del partido tuyo. O sea que esas son verdades que no salen a reducir porque la gente tiene miedo de decirlo. Y yo no soy político, yo soy investigador, periodista también. No pertenezco a las asociaciones de periodistas aquí en Puerto Rico, pero sí en Estados Unidos. Y Ok, publico en Estados Unidos. ok. Y tengo más lectores en Estados Unidos que aquí. Y aquí. Así que no sé, ese es el caso, ¿no? Y caricaturista también. Y eso sí que trae problemas. Eso sí que, porque la caricatura se supone que no se toma en personal, pero aquí se han tomado personal, ¿no? Perdón. Aquí se ofende la gente, no entiende que los caricaturistas han existido por siglos, donde los periódicos tenían las situaciones de gobierno y las ponían en caricatura. Y la gente precisamente que no sabía leer, podía ver la caricatura y sabía, este es fulano, esto Sí, es lo sí, que está pasando. un método que inmediatamente las ideas fluyen. Oye, León, pero te pregunto, o sea, ningún maestro tiene permanencia en Puerto Rico. Sí, hay algunos que sí, pero hay muchísimos que se han retirado y los que se han quedado no tienen. Y se le hace muy Las difícil. nuevas generaciones no tienen permanencia. Las nuevas generaciones están transitorios, la gran mayoría de ellos sienten un miedo terrible, están desmoralizados. Y te lo digo porque tengo testimonio de muchos de estos maestros, tengo unos videos que te puedo enviar, donde ellos sienten que lo que le vendieron no es realmente lo que está pasando ahí adentro. Se sienten terrible al ver los niños que no progresan. Mi filosofía para ellos es que ellos pueden hacer la diferencia simplemente con enseñarles a leer. No hagan más nada. Yo les recomiendo, no hagan más nada y enséñales a leer. Enséñales a leer, porque eso sería un 90% de lo que le hace falta para pasar todos estos exámenes que le están dando. Sí, Se cuelgan porque no saben leer, a mí me porque son gusta, muy diestros. No, a mí me ese es gusta el que tú caso. participes en el programa, ¿verdad? Porque tú traes unas dimensiones sobre lo que ocurre dentro del Departamento de Educación que no surge en la prensa nuestra, porque la prensa nuestra, toda la prensa, este, lo que le gusta Sí, es es conseguir que triste. si le dieron un contrato jugoso a determinada persona, y entonces luego que reseñan el asunto del contrato, aparece en la historia cuántas aportaciones políticas le dio a tal persona, ¿verdad? En determinado partido, y ya a eso lo llaman una investigación, ¿verdad? A eso lo llaman una Sí, investigación y eso se convierte en un issue que, que acapara titulares, ¿verdad? Continuamente. Pero sí, esto que estamos hablando aquí, ¿verdad? Sobre cómo se siente el maestro, cómo que la política pública es no darle permanencia a los maestros, cómo se le da permanencia a los sectores administrativos, ¿verdad? Y cómo la cultura política está impregnada, ¿verdad? Dentro de las estructuras del Departamento de Educación. Esas son las verdaderas historias, ¿verdad? Aquí, o sea, sí, de manera que tú entiendes que todo este proceso, para terminar, ¿verdad? Porque no tenemos todo el tiempo de León, o sea, claro, yo quisiera claro. hablar contigo más tiempo, pero, o sea, todo este proceso de descentralización que está buscando el secretario de Educación de los Estados Unidos en Puerto Rico, porque eso ha sido iniciativa de él, ¿tú entiendes que eso va a tener éxito? ¿Cómo tú ves eso? Absolutamente no va a tener ningún éxito, lo están cogiendo de zángano. Eh, los están cogiendo de zángano, pero desde ya. El pasar la misma administración que tienes a nivel central y a nivel regional y hacer otra capa más que sea para un pueblo, por ejemplo, en este caso Ponce, y decirte estoy descentralizando porque estoy dando unos exámenes de electroescritura, y eso va a determinar porque nosotros vamos a ayudar a decir que lo que pasa en esa escuela. Totalmente erróneo, es un disparate, no se debe hacer de esa manera. De la manera que tú descentralizas es quitar el centro. Si miras en el diccionario, descentralizar quiere decir remover el centro.
no quiere decir dejar el centro y que siga el resto por ahí para abajo y gastándome ese dinero, ¿no? Muy bien. Ese es el caso de que no va a existir. Por eso yo sospecho que cuando él vea lo que se está cogiendo de zángano, y yo le voy a ayudar porque estoy enviando todo tipo de data para que ellos vean cómo es que se está bregando aquí en cuanto a lo administrativo, y lo administrativo daña lo educativo. O sea, lo administrativo gigantesco está comiéndose para que no suceda lo académico, lo de aprendizaje. Okay. Y ellos están bregando totalmente. Entonces contratan a otra compañía de Estados Unidos que no sabe absolutamente nada de lo que está pasando aquí. Y ese es otro engaño más. No sé si eso es así. Yo le llamo a esta novela la prostitución educativa, porque está todo el mundo tomando dinero y se queda calladito la boca y tú te quedas, pues, tú cobras y así por el estilo. Como tú dices, lo que está pasando con los periodistas a veces, que Sí, sí. cuando tienen unos anuncios, el de los anuncios los llama, mira, quiere que te quite el anuncio, no hables de este. Sí, Eso sí. es un sitio bien chiquito, ¿no? Eh, sí te doy soluciones, dice, pero ¿qué vamos a hacer entonces? Pues mira, las aulas de Puerto Rico, los maestros de Puerto Rico son tan capaces que pueden abrir salones de clase para el resto del mundo, para el resto de los 600 millones de personas que hablan español, que están faltos de un maestro. Abrimos aulas educativas, la Universidad de Puerto Rico también. Si se dedica a gastar dinero y no a crearlo, pues ese es el problema, ese es el resultado. No tienes una presidencia que gasta 40 millones en su presidencia, no trae ningún dinero para poder desarrollar esa universidad, o obstaculiza, no estás con el Departamento de Educación ayudándolo como un puente, no estás creando escuelas en los caseríos o colegios regionales de la universidad para que estos muchachos vayan a la universidad. Ese es el caso, ¿no? Y hablamos de dinero federal, que te voy a mandar dinero federal. Dinero federal sin cerebro se queda en nada. Muy O bien. sea, tienes el mismo problema amplificado realmente. Muy bien. Pues muchas gracias, León, por tu participación esta semana en Informe Semanal. Prometo que vas a seguir participando en próximos programas para seguir atendiendo este tema. ¿Cómo no? Gracias. Que pasen buenas tardes. Bueno, ahí lo tienen, ¿verdad? El doctor Edgar León, doctor en Educación y Administración de Asuntos Educativos, que siempre trae una perspectiva interesante, que nos nutre y nos da un punto de vista distinto, ¿verdad?, a los problemas de educación, que como he dicho aquí ya repetidamente, pues la prensa básicamente lo que atiende de los problemas de educación son algunas eclosiones políticas, ¿verdad? Contratos jugosos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que realmente no es el único problema que tiene el Departamento de Educación, porque eso es un problema, pero ese no es el único. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Bueno, y continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, que está desde Adjuntas. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, y buscando un poco de fresco, aunque el trabajo acá nos pone a sudar a todos también. Así que saludos a todas las personas que fielmente escuchan este programa, Miguel. Sí. Estamos muy contentos. ¿Hace calor allá en Adjuntas, Carlos? Fíjate, hoy la temperatura está fresca, aunque hay bastante humedad y eso hace sudar. Y parece que se están poniendo unas nubecitas por ahí que quizás por la tarde va a llover. Sí. Oye, Carlos, pues bregando, ¿verdad?, con los temas nuestros de agricultura. La semana pasada yo publiqué 2 historias con respecto a los nuevos hallazgos, ¿verdad?, que encontré con respecto a una actividad que se celebró en el 2020, una actividad de recaudación de fondos para Pedro Pierluisi, en la que fue organizada por agricultores, ¿verdad?, que favorecían que Ramón González Beiró fuera seleccionado secretario de Agricultura. Se celebró en la casa de un narcotraficante convicto, Jaime Sejano Cardona, en Dorado. La cuestión fue que en aquel momento, cuando se publicó esa historia en el 2022, Walter Vélez, el contralor electoral, dijo que esa actividad no estaba registrada, ¿verdad? Incluso Walter Vélez llegó a dudar de que la actividad se hubiese celebrado, ¿verdad? Pero ahora, con la nueva evidencia, las fotos, ¿verdad?, el organigrama que se presenta en las historias, que en efecto sí, la actividad se celebró, parece que estamos en una nueva etapa en este asunto. ¿Qué te parece, Carlos? Pues mira, a mí me parece que el gobierno en estas situaciones sigue arrastrando los pies,
porque el señor Vélez, que tiene una responsabilidad, ¿verdad? Bien grande en Puerto Rico, debió haber ya iniciado una investigación y de hecho te pregunto yo a ti te han llamado para por lo menos como periodista, a ver si tú puedes suplir esa información, aparte de que ya la has publicado, es pública. Ya se ha iniciado algún tipo de investigación al respecto y todo lo que se escucha es silencio, un silencio estruendecedor, como diríamos, ¿verdad? Que no hace sentido. Así que uno no sabe cómo es que estas personas manejan agencias tan importantes y cuando el ciudadano, cuando la prensa, cuando le llegan entonces las informaciones, ellos dudan y como que da a entender que quien está haciendo el señalamiento es el malo. Si aquí lo que se está señalando es algo que ocurrió, que se presentó evidencia, se supone hasta que ellos actúen hasta por alguna llamada anónima o algo. Y aquí, ¿qué más se va a hacer? Tú estás haciendo, ¿cuántas publicaciones tú no has escrito de seguimiento de este caso? Y eso se sabe que ocurrió. Y hay las personas que así mismo lo testificaron. ¿Por qué no los han llamado? ¿Por qué no los han entrevistado? ¿Por qué no han tratado de sacar esa información a la luz pública? Pues todo eso pone a uno a pensar si estas agencias realmente están haciendo su trabajo. Sí. Sí, es una cosa terrible. Bueno, yo le he enviado 2 requisitos de información a Walter Vélez para que me conteste qué va a hacer con esta nueva información que yo he publicado y no ha respondido hasta ahora. Bueno, Carlos, nada nuevo, porque en el caso tuyo tú radicaste una querella, ¿verdad? Luego de que yo publicara unos artículos con respecto al proceso que se dio en el Departamento de Agricultura para aprobar los proyectos de placas fotovoltaicas en terrenos que pertenecen a una corporación en la que el secretario es socio y su hijo es vicepresidente, y sobre eso, esa querella que tú radicaste en la Oficina de Ética Gubernamental, hasta el día de hoy, pues no ha tenido una respuesta. O sea que no es nada nuevo lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico, vamos a hablar claro. Bueno, en una llamada telefónica que yo le hiciera al director de la Oficina de Ética Gubernamental, él lo que me dijo es que la investigación está abierta, que todavía no se ha cerrado, no ha concluido y que todavía están en la etapa de investigación. De hecho, yo no quise ni llamar ni intervenir con ninguno de los investigadores para que no, ¿verdad?, vaya a haber el vicio de que uno trató de acelerar o buscar de alguna manera criticar lo que están haciendo. Yo lo que estoy amparado es que ya han pasado más de 24 meses desde que se radicó esa petición de investigación y la ley le da hasta 30 meses a esa oficina para ellos atender y rendir un informe del caso. O sea, se le está acabando el tiempo. Y yo no voy a dejar que esto se quede inconcluso. Yo voy a exigir como ciudadano, en este caso, pues que se haga la investigación, que se concluya. Yo quiero ver ese informe. Eso es lo menos que se puede solicitar aquí, porque con lo que yo conozco del gobierno, por lo menos en las leyes que se supone que todos los jefes de agencia administren, ¿verdad? Y ahí tenemos una de ellas, ¿verdad? Lo que es la ley 18, la ley de contratos, la ley 96, que es la ley, ¿verdad?, de informe de pérdida de fondos públicos. Todo funcionario público tiene que conocer dónde es que están los riesgos éticos, dónde es que puede haber señalamientos y mantenerse lo más alejado de esto. Pero lo que ha hecho el secretario, con toda impunidad aparente para él, ha sido todo lo contrario. Así que el rastro está ahí. Yo no puedo hablar de los detalles de esa querella, de esa investigación. Eso le corresponde ahora a esa oficina evaluarlo en sus méritos y esperar que salga el informe. Eso es lo que estamos esperando. Sí. Oye, regresando a la actividad en Dorado, hay un elemento importante en esta historia, ¿verdad?, que se publicó en el 2022, como yo dije, ¿verdad?, no con toda la información que yo he sacado en la pasada semana, pero una de esas era, Carlos, ¿verdad?, que además de que en esa casa habían agricultores que apoyaban la selección de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura, en otro
área de la casa habían desarrolladores reunidos también, ¿verdad? Y que Correcto. eso te lo había dicho a ti el exdirector de la Autoridad de Tierras, ¿verdad? En aquel momento, en el cuatrenio tuyo, ¿verdad? Me parece que Sí, eso sí. es significativo. ¿Qué tienes que decir sobre eso, Carlos? Pues mira, así fue, o sea, yo vengo a la información al día siguiente que se realizó esa actividad. Este funcionario de mi staff es el que me confía esa información y me dice que él estuvo presente en una actividad, que él fue allí engañado, pues creía que era otra cosa y cuando vio lo que había, pues era una actividad de recaudación y ve que hay unos grupos que lo están haciendo agricultura con personas de la Asociación de Agricultores del Sector Lechero y dentro de la casa, en otro salón aparte, había una serie de desarrolladores. Todas estas personas habían llegado a un lugar predeterminado donde ahí dejaban los vehículos, se movían en carritos de golf, ninguno entró por el portón de registro de la urbanización, entraron por un portón lateral que nadie registró esas personas que entraron. El único que entró por el portón principal fue el gobernador y no tuvo ni que pararse, fue sencillamente entrar por ahí. Así que todas esas cosas salieron poco a poco y con la información, Miguel, que tú has estado investigando y has estado publicando, pues, ¿qué más evidencia para que se iniciara esa investigación y empiecen a llamar personas? Eso, pena de perjurio. ¿Usted estuvo, no estuvo? ¿Qué pasó ahí? ¿A dónde fue el dinero que se recaudó aquí? ¿Para qué fue el propósito? Porque sí sabemos que hubo una actividad, punto. Sí, hubo una actividad ¿Sí? y el propio Contralor Electoral dice que no está registrada, ¿verdad? Por eso. Y Mira, que Miguel, Carlos, en estos que días, estuvo bien organizada, vamos a hablar claro, estuvo bien organizada, no fue no, una... eso fue bien planificado y tú presentaste el diagrama prácticamente de la organización y a quienes le habían delegado ciertas tareas. O sea que esto no fue improvisado y eso pues se hizo de esa manera. En estos días, Miguel, la directora de la oficina del inspector general sacó Ajá, también una noticia muy bien, sí, y sí. que a mí me dejó pues los pelos de punta, ¿verdad? Donde tanto informes de ella como de la Oficina de Contralor reflejan que más del 50% de las agencias en Puerto Rico no están cumpliendo con los parámetros administrativos de leyes y reglamentos. Y ella hace mención de dos leyes bien importantes. La primera, que es la ley 96, que tiene que ver, ¿verdad?, con los informes que tiene que el gobierno rendir cuando hay pérdida de fondos públicos, pérdida de propiedad y de fondos públicos. El Departamento de Agricultura, sabemos que en esa ley nada más incumplió con la entrada de guineos a Puerto Rico y los millones de dólares que se perdieron, que tuvieron que decomisarlo en los zafacones y otras cosas más, en los vertederos, ¿verdad? Y también la ley 18, que es la que tiene que ver con contratos. En esa ley es bien específica porque ahí es donde se refleja cada contrato que se da en el Departamento de Agricultura y hay una cláusula que tiene que ya el secretario de la agencia certificar que no hay ningún vicio, ¿verdad? Ningún vicio ético de esa contratación, ya sea de la persona, el individuo, la empresa. Y aquí hemos sabido, ¿verdad?, de investigaciones que también están, esperamos, en curso, de cómo el secretario se ha beneficiado mucho de las decisiones que toman para compra de equipos, para contratos que se dan de arrendamiento y otra serie de cosas donde él también se beneficia, a él y su familia. O sea, se está violando la ley y la directora de la oficina del inspector general, ella lo que dice es que no hay un compromiso con estas personas como funcionarios públicos en primero aprender cuáles son las leyes, los reglamentos que ellos tienen que ejecutar como servidores públicos y que están llegando allí a hacer lo que les da la gana, prácticamente. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, en el caso de los guineos, ¿verdad? Yo recibí una certificación de que se habían separado 6.3 creo que era millones de dólares para comprar guineos en Costa Rica, ¿verdad? Sabemos que hay una gran cantidad de furgones que se botaron porque esos productos estaban descompuestos, más de no podían 40 llegar al furgones consumidor. que se decomisaron. O sea, es una cosa Eso es una pérdida. completamente
absurda que haya ocurrido eso en un departamento, y también estar tratando de reclamarle a una compañía que es exportador internacional, que hace esto todos los días, y finalmente tener que transar por menos dinero, pero como quiera el gobierno de Puerto Rico está botando chavos aquí. Sí, 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 sí. O sea, esas cosas se tienen que seguir investigando. ¿Y quién cometió el error? Pues quien cometió el error no sabe administrar eso, hay que sacarlo, porque el pueblo de Puerto Rico, hasta los que no se comieron esos guineos, los pagaron. Sí, 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 sí. Bueno, yo tengo un caso en el tribunal que todavía no ha finalizado, ¿verdad? Yo voy a radicar una petición para que se aclare, porque ellos me dieron la primera información que yo pedí, que fue el asunto de los $250,000 que se le dio a la Asociación de Agricultores, ¿verdad? El segundo asunto... Otro absurdo y otra cosa que está fuera de toda razonabilidad. Sí, el segundo asunto fue si se le había pagado algo, ¿verdad? Sí. A la a la compañía de Costa Rica, ¿verdad? Por esos decomisos, ¿verdad? Había una dificultad ahí porque el secretario había dicho públicamente que no le iba a pagar a esa compañía por unos determinados guineos que llegaron en mal estado. Esa controversia aparentemente se negoció. Yo pedí la información de cuánto dinero se le pagó a esa compañía y esa información yo no la he recibido, esa es la verdad. Pues para eso es que están leyes y se hacen unos informes. Lo que pasa es que los están ocultando. Yo espero que entre el inspector general, la oficina del Contralor, ahora cuando esperemos que haya un cambio de gobierno, los informes de transición, empiece a fluir más información y empiecen a salir todos esos chivos, toda esa basurita que tienen debajo de la alfombra, porque mucho se ha hablado aquí de lo que han hecho, han dejado de hacer. Mira, Miguel, un funcionario público se tiene que sentir orgulloso cuando su administración sale y no tiene un solo señalamiento, una sola querella, una sola demanda, un solo registro de algo que haya hecho mal. Ahí es que uno se tiene que sentir bien. Cuando uno empieza a ver toda esta retragila de investigaciones que van a perseguir a varios funcionarios del gobierno, uno sabe que no se estuvieron haciendo las cosas bien. Sí. Eso Oye, es Carlos, así de ¿verdad? sencillo. Que mucha de la información que no tenemos ahora irá a salir, ¿verdad?, en el comité de transición que se dé luego de que pasen las elecciones y se seleccione el nuevo gobierno. Me imagino que en el comité de transición saldrá mucha información. Estaremos esperando esa información, ¿verdad? Y ahí es que el gobierno, el nuevo gobierno, empieza a tomar la batuta y empieza a saber dónde están las áreas críticas, dónde están las áreas que tienen que referir a distintas agencias, inclusive a justicia, por si hay penalidades. Una vez completa eso, tiene que implantar su plan de gobierno, recuperar soga, ganarse la confianza de los agricultores y los empresarios y seguir para adelante. Pero aquí hay muchas cosas que hay que aclarar, no solamente en la parte administrativa, sino en la forma como se han otorgado incentivos, a quienes han beneficiado, a muchas personas, y cuando tú miras el listado parece que son los mismos. Sí. O sea, hay que volver a revisar qué es lo que ha estado pasando. El Departamento de Agricultura no es una finca privada, ni se administra como si fuera un club. El Departamento de Agricultura es para el pueblo de Puerto Rico. Y eso es lo que hay que tener claro. Sí, bueno, la verdad es que yo nunca había visto una agencia que tuviera tanta controversia como el Departamento de Agricultura, ¿verdad? Y que las controversias no son equivalentes al presupuesto que maneja un presupuesto verdaderamente frugal, ¿verdad? Limitado, pero la cantidad de controversias que genera es una cosa alarmante, especialmente en esta administración de González Beiró. Sí. Lo más frustrante, Miguel, es que el gobernador está al tanto de todas estas cosas que están ocurriendo y el gobernador no ha hecho nada. Y cuando tú tienes una persona que no ha hecho nada y es el que tiene el poder para cambiar eso, pues es tan culpable como el que lo está haciendo. Pues por eso entonces perdió la primaria y gracias a Dios pues ya no va a estar más en la posición de tomar decisiones. Pero le han dejado demasiado tiempo estar cometiendo demasiados errores, demasiados abusos a unas personas cuando eso se podía haber arreglado de forma de liderato y administrativamente. Sí. Oye, Carlos, para finalizar, ¿verdad? En el último minuto, ya está llegando la leche importada al mercado local.
la escasez de leche aparentemente se está salvando, ¿verdad? Con la entrada de leche importada. Yo tuve la oportunidad de ir a un supermercado y ver más leche, ¿verdad? De la que se veía la semana pasada. Realmente no puedo decir si es leche importada o leche local, pero vi más envases disponibles al consumidor. ¿Qué te parece esto? Bueno, para nosotros es una desgracia que esté ocurriendo eso, déjame decirte, porque de una industria que tenía el 100% de manejo de su producción local a tener que ahora importar, pues yo creo que eso no debe ser un éxito para nadie. El que ahora tú tengas que tener góndolas llenas de leche porque estás trayendo leche importada, ese no era el propósito. La industria lechera Se congeló. a uno, jamás visto en la historia, más de 45 vaquerías que han cerrado, han dejado de operar, no tienen el mercado, la producción, y entonces ahora tienen que recurrir a traer leche de afuera. Mientras eso ocurre, también estamos viendo otras noticias de aprobaciones de millones de dólares para la creación de otra vaquería y otros proyectos, y yo me imagino que ahora estarán pensando en coger la cuota de todos esos que cerraron y dárselo a unos o unos pocos, porque ahora tienen la justificación de volver a producirla localmente, pero no la van a producir los mismos ganaderos o la cantidad de ganaderos que estábamos acostumbrados a tener. Ahora posiblemente se lo van a dar a uno o dos personas que sean los que se encarguen de producir toda la leche en Puerto Rico. La pregunta es, ¿eso es lo que nosotros llamamos una agricultura balanceada? Es como ahora mismo sacaron a una de las plantas suizas y está Tres Monjitas. Tenemos una sola planta. Eso es lo que queríamos. Sí, o sea, sí. miren las cosas que están ocurriendo y donde cada vez nos seguimos metiendo en más problemas. Yo no creo que esto ha sido políticas públicas muy buenas, ni desarrolladas, ni bien planificadas. Aquí venían con otro plan, y ese es el otro plan que no dijeron nunca, pero es el que han estado estableciendo. Sí. Pues Carlos, muchas gracias por tu participación esta semana en Informe Semanal, ¿verdad? ¿Cómo no? Aquí a la orden. Y seguimos aquí en nuestras evaluaciones y nuestros proyectos en adjunta, así que a seguir trabajando en el campo. Ok, pues muchas gracias, Carlos. Seguimos a la voz, ¿verdad?, con estos temas tan importantes de la agricultura. Bueno, hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Vamos a hablar ahora con el doctor Edgar de León, ¿verdad?, sobre temas de educación. Bueno, continuando con Informe Semanal, ahora vamos a hablar con el economista José Alameda, con el que tenemos dos temas importantes que queremos discutir con él. Y el primero es por qué fracasan los países. Bueno, buenos días, Alameda, ¿cómo te encuentras? Sí, buenos días a ti y a los que están por allá por el otro lado escuchándonos. Sí. Qué bien, que hace tiempo no te oía. Sí. Oye, Alameda, está, ¿verdad?, en la Asamblea de los Economistas en Ponce. Es correcto, esta es la asamblea de la Asociación de Economistas a la cual yo pertenezco y fui socio fundador, así que llevo más de 30 años en estas lides. Ok. Bueno, felicidades, bien. Oye, Alameda, ¿por qué fracasan los países? Bueno, vamos a discutir este tema, ¿verdad?, en el contexto, ¿verdad?, de que se le ha concedido el premio Nobel a tres economistas, ¿verdad?, a Daron Acemoglu, ¿verdad?, de Estambul, a Simon Johnson, de Reino Unido, y a James Robinson, de Reino Unido también, ¿verdad? Ellos tienen unas observaciones sobre este asunto. ¿Qué tienes que decir sobre este tema, Alameda? Con lo del premio Nobel. Sí. ¿Qué es el premio Nobel, verdad? El premio Nobel se otorga porque Alfred Nobel, que crea la pólvora, dijo, creé una cosa buena, pero se usa para cosas malas, y vamos a darle premio a las personas que, tanto en física como en química, otras áreas de la ciencia, contribuyen a la humanidad. Y desde mucho tiempo se está otorgando premios Nobel, que son una distinción importante. Se lo otorga como $1 millón, $1 millón de euros, algo así, que no es tanto el dinero, pero más bien la distinción que se hace a nivel internacional de esas categorías. En la economía, desde el 1969 se otorga Premio Nobel de Economía, porque por su metodología, por su estructura, por sus determinaciones de políticas públicas que ayudan, pues eso otorgan ese premio. Nada más con decirte que tanto la Organización del Seguro Social fue un diseño
de Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía, de hecho, primer Premio Nobel de Estados Unidos. Las cuentas nacionales, Producto Nacional, Producto Interno Bruto, las métricas de esa economía fueron otorgadas a Simon Kuznets y a Richard Stone de Gran Bretaña, y Kuznets de Ucrania, aunque se dedicó en sus investigaciones en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y esta vez pues le tocó el premio a Daron Acemoglu, que originalmente es de Turquía, pero da clase en MIT, a James Robinson, que originalmente es británico, pero da clase en la Universidad de Chicago, aunque también habla español porque su esposa es colombiana y tuvo un año en la Universidad de los Andes dando clases. Y el otro, Simon Johnson, que es británico, pero está radicado en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Harvard. ¿Qué es lo que es importante, especialmente Daron Acemoglu y Robinson? Ellos escriben un libro hace como 15 o 20 años que se llama Why Nation Fails. ¿Por qué fallan las naciones? ¿Por qué fracasan las naciones? O sea, ¿por qué las naciones hay alguna disparidad entre naciones ricas y naciones pobres? Y rememora que son las instituciones. Es el marco institucional que crean los diferentes gobernantes, diferentes líderes de los países, que hacen mover la rueda hacia un nivel de progreso mayor y otros no lo hacen mover. De hecho, hay que señalar que en la Escuela de Pensamiento Económica hay una que se llama los institucionalistas, a la cual Paco Catalá hace mucha referencia, el economista de Puerto Rico, sí, y que de hecho el último gobernador norteamericano nombrado por el presidente Franklin Delano Roosevelt, Redfield Togwell, era de ese marco institucional. Él era un institucionalista. Cuando él llega a Puerto Rico a gobernar, es quizás el gobernador que cambia toda la métrica y crea un marco de instituciones importantes. La Junta de Planificación, para seguir una planificación indicativa, no imperativa. Imperativa es la que tenía la Unión Soviética. Y él se decía, no seguimos ese modelo, vamos a seguir una planificación que induzca al sector privado a moverse. El sector de aquí no se construye, aquí este es el área agrícola, y esa organización es importante. Ya tú ves que Puerto Rico, desde Togwell en adelante, crea la Junta de Planificación, se crea la Autoridad de Fuentes Fluviales, y luego se pasa a energía eléctrica, se crea la Autoridad de Acueductos, se crea todo un banco gubernamental de fomento, y crea una serie de instituciones de esos años 50, que comienza Puerto Rico, Muñoz Marín, Teodoro Moscoso, que permiten el desarrollo de Puerto Rico. Así que Puerto Rico tiene es un laboratorio importante, porque permitió de que un institucionalista, que es lo que son Daron Acemoglu y Robinson, que creen en el marco de estas instituciones, que logren fomentar el desarrollo de un país. Lamentablemente, estas instituciones no han cambiado en Puerto Rico y prácticamente tenemos las mismas, y se han anquilosado desde mi perspectiva en no remodelarse, no reestructurarse, y eso hace obviamente que en vez de ser unas instituciones que promueven el desarrollo, anquilosen o aguanten el desarrollo. De hecho, ¿qué es lo que dice Acemoglu? ¿Cuál es la contribución importante de Acemoglu y Robinson en el libro Why Nation Fails, que se traduce en español ¿Por qué las naciones fracasan? Ellos dicen que hay instituciones políticas y económicas. Hay dos. Las dos tienen que estar unidas. Cuando yo le explico a estos estudiantes, esto es como cuando usted tiene un cuerpo, que tiene un brazo derecho y uno izquierdo. El hecho que usted sea derecho, pues usted no va a coger el izquierdo y se lo va a cortar, porque los dos los necesita, ¿ves? Son en una sincronía. Entonces es lo que ellos dicen, que cuando los países tienen instituciones políticas buenas, ellos le llaman inclusivas, ¿verdad? Incluyentes. ¿Cuáles son? La democracia, pero en el marco amplio, no democracia que tú digas que voté cada 4 años. Sí. Democracia es una participación amplia que incluya el ascenso de clases de abajo hacia unas clases medias. Y democracia significa también el respeto a las minorías, el respeto a los grupos indígenas, que
que casi siempre están rezagados en muchos países. Todavía sabemos, por ejemplo, en América Latina, Bolivia, Venezuela y otros más que tienen clases indígenas y que casi siempre los marginan. Pues ellos lo que están tratando de decir, democracia es uno de los elementos positivos. Crear instituciones de organización que fomenten el desarrollo, crear incentivos, crear empresarismo, crear todo este marco institucional que yo creo que te envié por en PowerPoint, sí, que hacen que el país se mueva. Eso es desde el punto de vista político. Pero eso tú lo combinas con instituciones buenas desde el punto de vista económico. Si tú combinas, dicen ellos, instituciones políticas inclusivas, buenas, ¿verdad? Que incluye, que no excluye gente, y instituciones económicas incluyentes, incentivos, buen marco institucional, como hizo Puerto Rico en los años 40 y 50. ¿Ves? Eso lleva a un círculo virtuoso que hace que el país entonces promueva el desarrollo. Pero no es que solo lo hagan por 2 años, por 3 años, por 10 años. Es que permita la estabilidad de esas instituciones en el largo plazo y a la misma vez reestructurar esas instituciones para ponerlos al día. Si es por el contrario, si tienes instituciones políticas malas, instituciones económicas malas y las combinas las dos, tú tienes un círculo vicioso, que el país no va a salir de los atolloderos. Esto es, tienen oligarquías, clases o claques que dominan, la democracia es fallida, tiene por ejemplo dictadura, triunvirato, organizaciones políticas que limitan la participación ciudadana, que limitan la democracia participativa, que permiten tener grupos de concentración de poder, tanto económica como política, que no permiten unas reformas importantes agrarias. Todo eso, visto dentro de ese marco, eso obviamente hace que el país no se desarrolle. sí. Oye, Tiene que romper ese círculo vicioso buscando instituciones políticas y económicas buenas, o sea, incluyentes. sí, y eso oye, es lo que dice el estudio de Acemoglu y Robinson. sí, entonces, a la mera, el asunto de que los países tengan recursos económicos y que sean países grandes, no necesariamente son factores que pueden provocar el éxito de las economías de esos países. El tener recursos económicos y ser grandes, ¿verdad? Queda desmentido con esa posición de estos dos economistas. Exactamente, ese es buen punto. Fíjate, uno de los falacias que se tejía ante el tamaño del país. Que si hay que ser grande, como Estados Unidos. Bueno, pues tú tienes a India, que es grande, y tenía problemas de desarrollo. Tú tienes entonces a Brasil, que es extensión relativamente grande. Enorme. Tiene que tener petróleo. Bueno, si lo tienes y no los utilizas bien, o tienes el petróleo y se lo permite a compañías internacionales que lo exploten, se lleve la mayoría de los recursos, pues obviamente el país no crece. Ese recurso, que aunque te pertenece, está alquilado o no es tuyo. Entonces, lo que estamos diciendo es que todos esos mitos de la geografía, del tamaño del país, de que tiene que tener petróleo, que tiene que reservas de oro, que si níquel, todo eso es importante, pero si no tienes el marco institucional para utilizarla, pues no te sirve. No te Eso sirve. es como si te compra Miguel Díaz Román, se compró un Rolls Royce, pero no lo sabe guiar. Entonces, pues tiene un gran carro, obviamente, pero le impide ser efectivo en utilizar ese recurso. Eso es lo que yo podría presentarlo. Muy bien. Sea como sea, es muy importante esta visión de estos dos economistas y de Simon Johnson, que sigue la misma, que ha hecho estudios sobre los desarrollos de los países y que va en esa misma dirección. Es el marco institucional, la forma en que el país se organiza para poder hacer el delivery importante para poder desarrollar el país. Ok. Oye, Adamadi, ¿qué dicen los economistas de la propuesta económica de Kamala Harris? Bueno, mira, recientemente salió una noticia muy importante que yo la vi, te la envié a unos cuantos compañeros,
23 premios Nobel de Economía del mundo, que mayormente están radicados en Estados Unidos, más de la mitad de los premios Nobel que todavía existen o están con vida, ¿verdad? Porque muchos de ellos ya murieron. Simon Kunden murió Leontief, premios Nobel, pero ya fallecieron. Pero más de la mitad de los economistas, que aunque pueden ser extranjeros, como Acemoglu, que es de Turquía, Robinson, que es de Inglaterra, radican en Estados Unidos en universidades de prestigio como MIT, Chicago, Harvard, Stanford y otras universidades que hemos señalado. Esos 23 señalan que las propuestas de Donald Trump son peligrosas para la economía norteamericana y que mejor son las propuestas de Harris, ¿verdad? En términos de resiliencia, promover el desarrollo, promover el comercio internacional y este tipo de fomento de desarrollo. Obviamente, mucha gente dice que eso es meterse en el marco político de un país y que no debería hacerse. Yo creo que ellos tienen todo el derecho de hacerlo porque ellos tienen cosas que contar, cosas que decir, cosas que analizar. Y el que es la voz líder fue Joseph Stiglitz, que es profesor de la Universidad de Columbia, norteamericano, y que cuando se examina en el contexto total estas propuestas, pues falla las propuestas del señor Donald Trump. Por ejemplo, una de las cosas que quisiera discutir es el issue de los aranceles. Los aranceles han sido una de las discusiones más importantes. ¿Qué es un arancel? Es un tributo a las importaciones que vienen de otro país. Donald Trump, por ejemplo, te dice que le vamos a poner aranceles a los productos que vienen de China y que los chinos van a pagar. Los chinos no pagan, porque tú no puedes extender la soberanía de Estados Unidos a ponerle impuestos a un chino que vive en China. La soberanía de un chino que reside en China la tiene el gobierno chino. ¿Ves? Y los norteamericanos que residen en Estados Unidos, la soberanía de los chinos no pueden ponerle impuestos a los americanos. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú le pones un arancel al individuo que importa productos desde China. Y es José Alameda, que tiene una tienda acá en California y que compra enseres electrodomésticos a los chinos, y que le van a poner impuestos y que yo, José Alameda, residente, ciudadano americano, va a tener que pagar ese impuesto. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Pues de acuerdo con la elasticidad de la demanda, como decimos los economistas, tú vas a trasladar la totalidad de ese arbitrio al consumidor. El segundo problema de Donald Trump es discriminatorio. Cuando Donald Trump te dice, por ejemplo, hay una empresa que se llama John Deere que hace tractores para la agricultura, sí. ¿verdad? Dice, si tú te vas, ellos están diciendo que se van para México porque los costos de producción en Estados Unidos son caros y que se van para México, en este caso para Monterrey, Guadalajara, ha dicho otros lugares. Pues volvemos a lo mismo. El planteamiento es que ese punto es discriminatorio y eso es ilegal. Tú no puedes decir voy a ponerle impuestos a esta empresa y a esta no, porque se supone que tú no seas discriminatorio. Yo no puedo, el gobierno de Puerto Rico decir vamos a ponerle impuestos a que paguen más los periodistas en Puerto Rico, los economistas no. ¿Ves? Eso no se puede hacer. Los impuestos no pueden ser discriminatorios, esa es la base. Sí. Eso se hacía cuando... Por eso es peligroso la propuesta de Donald Trump, porque parece que él quiere convertirse en el emperador. Sí. ¿Ves? Le voy a poner... Así hacían los emperadores de la Edad Media. Sí. Y Estados Unidos, precisamente, los Founding Fathers de Estados Unidos dijeron, no, nosotros queremos una república representativa. Nosotros no queremos reyes aquí. Sí. Y eso es lo que todo el mundo le está diciendo a la gente. Cuidado con este individuo, porque quiere parecerse más bien a un rey que pone impuestos. Yo hago esto y a ti no. Pero a ti sí. Muy bien. Así que, en resumen, sí. Los 23 importantes premios Nobel de Economía de Estados Unidos no respaldan esas visiones retrógradas de
a nivel de imperial de lo que plantea Mr. Donald Trump y se van más bien con la posición de Kamala. Ahora, el resultado, pues tenemos que esperarlo. Tenemos que esperarlo. Oye, Alameda, muchas gracias, ¿verdad?, por tu participación y esperamos que esos planteamientos de esos economistas, pues, lleguen al corazón de los americanos, porque las encuestas están favoreciendo a Trump. Exactamente. Las encuestas que yo he visto últimamente, en los últimos, hay una que eso ya, las encuestas de 538, 538, es un website y ellos hacen como una especie de consenso de todas las encuestadoras, y hay más de 20 encuestadoras. En las últimas se ve Harris de Trump, pero eso más bien se ve en el voto popular, que no vaya a pasar como pasó en Hillary, que Hillary gana el voto popular, pero el colegio electoral no lo gana. No lo gana. Exactamente, eso es lo que hay. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Alameda. Nos veremos pronto en el próximo programa. cómo no. Bien. Bueno, ahí escucharon a Alameda con dos temas significativos, ¿verdad? Hay que decir que Informe Semanal llega a ustedes por el apoyo de Café Don Pello y el Museo del Café. Este ha sido el final, ¿verdad?, de Informe Semanal y esperamos regresar la semana próxima. Hasta luego. Este es Informe Semanal, un acercamiento a los eventos en la industria de la agricultura, en los seguros y en la economía, con el periodista Miguel Díaz Román, el doctor José Alameda y el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega. Informe Semanal.